Buenas noches, hermanos y hermanas. Estaba diciendo de que vamos a reflexionar sobre el tema de la iglesia y vamos a seguir reflexionando eso en el libro de los Hechos. Quiero pedirles que tengamos una palabra de oración, por favor. Oremos. Querido Dios, queremos suplicarte, queremos pedirte que nos ayudes a reflexionar en tu palabra para poder encontrar en ella cuál es tu voluntad, pero también para saber cómo aplicar tu voluntad en nuestra vida. Te queremos suplicar tu bendición, tu sabiduría, tu ayuda, para que podamos entonces extraer lo mejor posible del mensaje, de los textos que vamos a estudiar ahora. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue edificada no de un día para otro, sino de un siglo para otros. Fue poco a poco edificándose la iglesia. De hecho, nadie sabía cómo hacerlo. Ningún apóstol, ningún discípulo de Jesús, ninguna discípula de Jesús sabía cómo. Y fueron iluminados, guiados por el Santo Espíritu de Dios. Y es por eso es que el libro de los Hechos es tan fundamental, el Espíritu Santo. De ahí en adelante, hasta el día de ahora también, debiese ser fundamental. Debiese ser, el Espíritu del Señor debiese ser considerado, estudiado, asumido y obedecido también por las iglesias actualmente, independientemente de su confesión. Toda iglesia que quiera ser cristiana debe de ser así, ¿verdad? Las iglesias todo este movimiento que nace con Jesús, no se le puede llamar cristianismo en los primeros siglos, sino que hasta después. Además, las primeras comunidades de fe, las primeras comunidades de discípulos de Jesús, creían que esa relación, ese vínculo con la religión judía era algo que debiese ser, ¿verdad? Y solo fue posible la separación siglos después. Hay algunos comentaristas, unos investigadores que dicen que la separación se da entre los que propiamente son cristianos y los judíos, más o menos en el siglo IX, siglo X, después de la muerte y resurrección de Jesús. Esto no es todo este proceso de ir edificando la iglesia, ir perfilando la iglesia. No fue algo fácil, no es algo que ya todos los apóstoles ya sabían cómo hacerlo, ni el apóstol Pablo tampoco, nadie de ellos, nadie absolutamente. Entonces, acordémonos que todos ellos fueron convirtiéndose con el tiempo también, así como nos pasa ahora a nosotros. Muchos de ellos fueron interesados en aprender más, en reflexionar más, en conocer más, y así fueron yéndose al proceso de la edificación. Entonces la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo de esa manera, ¿verdad?, la base fundamental de toda la edificación de la iglesia cristiana son las enseñanzas de Jesús y la inspiración del Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Ahí está todo. Sobre esa base es que debe de construirse cualquier iglesia que quiera ser cristiana. Acuérdense que ser cristiano es ser mesiánico, ¿verdad? Porque Cristo es Mesías en griego. A esto se le llamó así. O sea, también a nosotros ahora. En otras palabras, lo que somos mesiánicos. ¿Por qué? Porque para nosotros Jesucristo es el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor de nuestra vida, etcétera, etcétera. Parte de eso es que la iglesia
Entonces, en su proclamación debe de proclamar la verdad, únicamente la verdad. La iglesia cristiana, seguidora de Jesús, que Jesús es su Señor, debe de ser entonces su proclamación, su mensaje, su educación debe de ser las enseñanzas de Jesús, o sea, la verdad. ¿Qué otra cosa va a enseñar la iglesia? No debe de haber otra cosa, más que la verdad. Y ser consecuente, la iglesia debe de ser consecuente con lo que enseña. O sea, debe de vivir lo que enseña. La iglesia. La iglesia recibirá el Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. En este sentido, cada discípulo, cada discípula de Jesús es una persona que da testimonio de Jesús. Cada persona que da testimonio de Jesús es discípulo de Jesús. No hay contradicción, ni hay dones, no, nada de eso, ¿verdad? Aquí no hay escapatoria. ¿Por qué digo yo eso? Porque a veces, cuando interpretamos esto de los dones del Espíritu, es que como yo no tengo ese don, ¿verdad? Entonces por eso no lo... No. No es eso, ¿verdad? Entonces, toda persona que se entrega a Jesús debe de ser testigo de Jesús. Toda persona testiga de Jesús es un discípulo de Jesús, es una discípula de Jesús. Todo discípulo de Jesús o discípula de Jesús recibe el Espíritu Santo. Es que lo que pasa es, yo he escuchado esto también, ¿verdad? Es que yo no sé por qué Dios a mí no me da el Espíritu, ¿verdad? Tampoco. Y tiene 40 años de estar en la iglesia, ¿verdad? No. Entonces, la iglesia cristiana está conformada por discípulos de Jesús. Está conformada por discípulos de Jesús. Estos discípulos de Jesús forman parte del pueblo de Dios. Y entonces, por lógica, todo miembro del pueblo de Dios que se congrega en una iglesia determinada forma parte de la iglesia también. El libro de los Hechos nos narra cómo una comunidad de discípulos de Jesús van dándole continuidad a las enseñanzas de su Señor, o sea, de Jesús, en Jerusalén. Así comienza todo. Quiero invitarles a buscar el texto que nos ocupa ahora, que sería el capítulo 4 del libro de los Hechos, el versículo 23. Una vez sueltos, ¿se acuerdan de que venimos de que a través de Jesús hay una persona que tiene discapacidad física para movilizarse? Que el texto bíblico dice que es cojo, bueno, el texto bíblico dice que es tullido, en una palabra más fuerte todavía. Claro, ¿verdad? Son tantos siglos. Y que Pedro y Juan van al templo a orar, porque era una práctica de ellos, de la comunidad, la oración. Eso no niega que no oraban en las casas, también se reunían en las casas, eso ya lo estudiamos. Y cuando ven al hombre, entonces este hombre les pide limosna y ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y es sanado, oigan bien lo que digo, ¿verdad? No lo sanan ellos, es sanado. Entonces, porque después, cuando se da el alboroto y todo esto, ¿verdad? La sensación y pues sí, ¿verdad? Provoca, sacude los paradigmas de la forma de pensar de cada quien
Y entonces la gente se alborota, se asombra, y entonces le dice Pedro y Juan, y bueno, ¿y ustedes por qué tanto alboroto que hacen, verdad? Si no hemos sido nosotros, ni nuestra piedad, dice el texto. O sea, ni nuestra espiritualidad, ¿verdad? O sea, eso de picárselas de esa manera es antibíblico. Entonces, no somos nosotros. Es aquel a que ustedes mataron y empieza el discurso de Pedro, ¿verdad? Entonces la gente no solo se sorprende, sino que dicen que creen en lo que dice Pedro y Juan. Entonces, después que se da todo eso, las autoridades de la religión judía llegan y los capturan. Los dejan una noche encerrados y ahí vamos. Y los sueltan al día siguiente. Versículo 23. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Esto es bastante importante destacarlo, ¿verdad? Porque en este texto va a ir diciéndonos Lucas de que toda esa experiencia que ha tenido Pedro y Juan, no solo con la persona que ha sido sanada, sino que también lo que vino después de eso, la reacción de la gente en el templo, la captura que les hicieron las autoridades de la religión judía, que también no solo los capturan, sino que los encarcelan y los amenazan también. Eso, cuando estos son liberados, regresan ¿a dónde? A la comunidad de fe, donde sus hermanos y hermanas, eso es interesante para mí, ¿verdad? Uno, saben que son su comunidad de fe. Y por lo que voy a decir más adelante, puedo adelantar, ¿verdad? No están esperando que los critiquen. ¿Y para qué se metieron en esas cosas, verdad? ¿Por qué no se quedaron callados? Nada de eso. Nada de eso. Entonces Pedro y Juan regresan a su comunidad porque era una verdadera comunidad de fe. Entonces, regresan a la gente, regresan a su comunidad a contarles todo lo que ha pasado. Este texto, ahí voy a ir mencionando las cosas, porque también hay una oración, una lectura bíblica, una oración. Pero entonces ellos hacen eso. En el libro de los Hechos nos narra cómo esta comunidad de discípulos de Jesús, basados en la enseñanza de Jesús y en el poder que da el Espíritu Santo, van perfilando poco a poco lo que siglos después se va a llamar iglesia. Ahora ya casi no hablamos de esto de comunidad de fe ni nada de eso. En esa época sí, ¿verdad? Y siglos subsiguientes, pero ahora se llama iglesia. Entonces, Pedro y Juan regresan, cuando los sueltan, regresan y van y les cuentan. No es para nada cuestión de chambre, ¿verdad? No lo es. ¿Por qué? Porque en el texto uno puede ir identificando lo formal que es esto, lo serio que es esto, y que no es una simple cosa, ¿verdad? Tampoco es un triunfalismo de Pedro y Juan. Tampoco es una gloria vana de Pedro y Juan, sino que retornan y les cuentan a los demás qué es lo que ha ocurrido. Porque la congregación debe de saber qué es lo que ocurre. Porque la comunidad de discípulos debe de enterarse qué es lo que está pasando. Los abogados casi tienen eso de decir, para ponerlos en autos, para que todos tengamos la misma información y estemos conscientes de qué es lo que está pasando en esa época. Que no les están tirando rosas, ni cumplidos, ni sigan adelante, nada de eso. Absolutamente nada de eso, es todo lo contrario. Decir la verdad es uno de los valores del reino de Dios, de eso hablé el jueves pasado. Y Jesús se autoproclama como la verdad
el camino, la verdad y la vida, entre otros. Buen pastor, la puerta, el camino, la verdad, la vida, etcétera, etcétera, etcétera. La comunidad de discípulos en Jerusalén, que es lo que nos ocupa en este momento, proclaman y viven la verdad. Toda iglesia que quiera ser cristiana tiene que hacer eso. Si no, no es cristiana. Puede ser un club o lo que sea, pero no cristiano. Versículo 23. Pedro y Juan regresan a la comunidad, porque los dos han corrido lo mismo experiencia, han tenido la misma experiencia, Pedro y Juan. Para mí, yo interpreto este versículo 23, esta actitud de Pedro y Juan de contarles todo lo que ha ocurrido. Es como un análisis que están haciendo. Es como una puesta en común sobre la información. Acuérdense que están desaparecidos, porque pasaron la noche encerrados en la cárcel. Entonces, esto no está por gusto tampoco en el libro de los Hechos. Tiene una intencionalidad Lucas al escribirlo también. No fue fácil para esas comunidades hacer esto. Esto implicará entonces de que al llevar la noticia, ellos entonces lo que hacen es compartir la noticia, la experiencia que han tenido, seguramente la sanidad de este hombre, que ha tenido como 40 años de estar ahí, ¿verdad? O desde que ha nacido. Esto implicará entonces, desde que le encuentran al hombre, posiblemente le contaron desde que se toparon con el hombre y todo lo sucedido después, la sanidad, la captura, las amenazas, el encarcelamiento y también los discursos de Pedro. Porque no solo es uno, ¿verdad? No es solo uno. ¿Qué es la reacción de la comunidad? De ahí empieza el versículo 24. Cuando ellos oyeron, de un solo ánimo, alzaron sus voces a Dios y dijeron: soberano, tú, o sea, Dios, eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, yo interpreto que ellos interpretaron con las palabras el mensaje, la puesta en común se llama eso a veces en algunos contextos, el compartir la información, el socializar todos los hechos, que entonces ellos le dan el reconocimiento y la gratitud a Dios, pues. Yo interpreto que ellos interpretaron de que fue por la gracia de Dios que los liberó de la cárcel. La reacción de la comunidad de fe fue unánime, nos dice Lucas. No que unos pensaron una cosa, no que otros fueron por otro. No. Por eso es que son comunidad. Toda esta parte, hasta el versículo 31, tiene que ver con los aspectos de creencia, de valores, de conocimiento, de experiencia, de cognitivos, pues, ¿verdad? Entonces, y la otra parte que voy a ver ahora tiene que ver por cuestiones materiales también. Entonces, la comunidad de discípulos unánimemente entonces reconocen a Dios, la soberanía de Dios. A veces es interesante ver eso cuando decimos que Jesús vive en nosotros, pero no nos gobierna. Hay una franca contradicción en eso. Cuando invitamos a Jesús a vivir en mi vida,
hablamos de soberanía o de gobernanza, que es algo que no mucho me gusta, pero cuando decimos de la soberanía de Dios, es que Dios o Jesús es soberano de mi vida, o sea que yo ya no me guío por mis propios criterios, sino por los valores y criterios de Dios. Y en la medida que lo haga así, la soberanía de Dios, de Jesús, es real. Si no, sería ficticio, ¿verdad? Reaccionaron de la manera jubilosa y reconociendo la soberanía de Dios en medio de esta situación que es delicada. No puedo, por una parte sí se puede decir lo grandioso, lo maravilloso de la sanidad de este hombre, las conversiones de esta gente, o los compromisos de esta gente, ¿verdad? Pero la captura, los encarcelamientos y amenazas no tienen nada de maravilloso tampoco. En medio de esta situación, la comunidad reacciona, la comunidad de fe reacciona de manera unánime, otorgando, reconociendo la soberanía de Dios en medio de esta situación. Y es posible que nosotros no tengamos ni idea de lo que está pasando ahí. Es posible, o es posible que sí, ¿verdad? De la gravedad del asunto, de lo delicado del asunto, porque estamos hablando de cuestiones de perder la libertad. ¿Qué es lo que experimentó Pedro y Juan? Incomprensión, rechazo, persecución, captura, encarcelamiento y amenaza. Eso es lo que recibieron. Por ser facilitadores, canales, mediadores entre Dios y la sanidad de este hombre. O sea, por convertirse en los testificadores del poder de Jesús de Nazaret, o Jesucristo de Nazaret, como lo dice el texto. Frente a quiénes son los que le otorgan toda esa clase de cosas: incomprensión, rechazo, persecución, encarcelamiento, amenaza. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los fariseos, guardia del templo, saduceos, sumos sacerdotes, escribas, ancianos, religión judía, que son la autoridad social, política, religiosa de esa época para el pueblo israelita. Ellos son los que le hacen eso. Entonces, eso es lo que van a contar a la gente, a la comunidad de fe. La reacción de la gente es júbilo, porque aquí están los que estuvieron padeciendo eso, experimentando eso. Entonces, aquí están libres, vivos y libres. Versículo 25. Y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué se amotinaron las naciones? ¿Y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra, y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Salmo 2, versículo del 1 al 2. Eso es lo que leen. Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilatos, como con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas
concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Esa es la oración. Muchos comentaristas dicen de que esa es la oración que hacen después de hablar todos los acontecimientos, se disponen a orar. Leen esa parte de los 2 versículos del Salmo 2, aduciendo también esto, ¿verdad? Aduciendo también y dejando en claro la situación. Pero entonces proceden a orar y en esa oración vuelven a hacer un recuento de las figuras y los sectores que estuvieron involucrados en la persecución y muerte de Jesús. ¿Por qué esta comunidad de discípulos hace hincapié en eso, aún entre ellos? No solo con la gente que está fuera de la comunidad, sino que entre ellos también, ¿verdad? Porque esto responde a una realidad histórica. Porque no es posible olvidar eso. Porque es parte de lo que se conoce ahora como la memoria histórica. A eso se refiere, la memoria histórica, a conocer la verdad. Porque si no reproducimos la verdad, la mentira entonces se impone. Hay que hablar entonces la verdad siempre. No fueron otros los que mataron a Jesús. Unos de hecho y otros también consintiendo esto. En la oración del versículo 25 al 30, los discípulos piden a Dios que esté atento, que considere atentamente, implica el término en griego. Considera. Considerar no es una trivialidad. Lo que le están pidiendo a Dios es que se focalice en eso. Y lo que dice en el texto en griego es: considera atentamente las amenazas de ellos. ¿De quiénes? ¿Las amenazas de quién? Fariseos, guardia del templo, saduceos, sumos sacerdotes, escribas y ancianos, que son los que le han propiciado la captura. O sea, eso en términos ahora se llama privación de libertad. ¿Por qué? Por ser los facilitadores de la sanidad de este hombre. ¿Qué de malo hay en eso? Nada. En otro estudio, en otro momento, ¿verdad? Cuando uno quiere profundizar más el texto, entonces ahí uno tiene que hacer otro tipo de preguntas para ir ahondando cuál es el significado entonces de por qué. Entonces, esa es una parte que a mí me llamó la atención también. Y la otra es cuando le dice también: y concede a tus siervos absoluta confianza o valentía para hablar, enseñar, proclamar la palabra. Es sumamente curioso para mí que ni se quejan, ni tampoco les está diciendo: ayúdanos a no seguir proclamando tu palabra. Ayúdanos a hacerlo de otra manera, que no corramos peligro, pues. ¿No les dice eso? ¿Por qué no les dice eso? Porque la comunidad, pues, no les dice eso. Y todos sabemos la historia de mártires que viene después, ¿va? Pero ¿por qué no se detuvieron? ¿Por qué mantuvieron el compromiso en Dios?
mí me golpea eso, ¿verdad? Porque ahora con tanta facilidad que hay, ¿verdad? Nadie lo matan a uno por eso. Y tanta reticencia que existe. A tal parece que como que los sectores anti Dios, anti iglesia, anti Jesús, son como los que van creciendo cada vez más y las iglesias van disminuyendo. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, es que lo que pasa es que el corazón de los seres humanos se ha hecho más duro ahora que antes. Lo mismo es, lo mismo. No se hace más duro ni nada de eso. Entonces uno debe de ponerse a pensar, como iglesia, pues, ¿verdad? Como cristiano, como cristiana, como discípulo, como discípula de Jesús. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy cumpliendo con lo que Jesús espera de mí? Entonces en la oración del 25 al 30 aparecen esas dos cosas aspectos, hay muchos más, ¿verdad? Mucho más. Pero a mí, yo solo quiero destacar esas dos cosas. Uno, que en la oración le piden a Dios que esté atento, que considere de manera especial las amenazas de esa gente. Claro, eso implica no te descuides de ellos, por favor, ¿verdad? O sea, mira atentamente las amenazas de esta gente. Yo interpreto, por ejemplo, ojalá que esas amenazas no se concreticen. Primero Dios, ¿verdad? Primero tú, porque han dicho anteriormente sobre la soberanía de Dios y todo. Y entonces tienen confianza en Dios, tienen esperanza en Dios, tienen amor hacia Dios, tienen fe en Dios. Esta comunidad de discípulos de Jesús, ¿verdad? Y lo segundo es que concede a tus siervos no confianza y valentía, absoluta confianza o valentía, según el término griego, para hablar, compartir, proclamar la palabra de Dios. Se refiere a Dios. O sea que ellos van a seguir testificando. O sea, no están pensando de que van a detenerse. La captura de ellos no los va a detener. El encarcelamiento de Pedro y Juan no los va a detener tampoco. ¿Qué es lo que nos detiene ahora para no hacerlo? Testificar de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Persecución? No, no hay persecución ahora por eso. ¿Nos van a matar por eso? No, no nos van a matar por eso. Tiempo tampoco es justificante. ¿Qué es lo que nos detiene? No poder hablar. No. Eso no se requiere ni ir a ninguna parte para eso. Yo conocí a un joven, estaba estudiando en la universidad, en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, y llegaba temprano a las clases y se iba a escribir solo textos bíblicos. Yo lo conocí a él, ¿verdad? Y llevaba un orden, y el texto que ponía una semana en todos los salones de clase, en toditos los salones de clase. No habían plumones esos para pizarra, ¿verdad? No habían pizarras de eso, era con yeso.
Él compraba el yeso y llegaba. Es un acto muy sencillo, muy modesto, pero en un contexto muy delicado, porque si se descubría, podría ser objeto de burla, por lo menos de burla. Pero fue bien interesante esa experiencia. Yo lo acompañé semanas y semanas, meses. Y entonces, ¿qué es lo que nos detiene ahora a testificar de Jesucristo? Una vez, hace muchos años, me dijeron a mí, ¿verdad? Es que yo no hallo de qué hablar. No me sé textos bíblicos. No puedo predicar. Y le digo yo, ¿verdad? ¿Y Dios ha hecho algo en su vida? Ah, sí, muchas cosas. Ah, pues de eso hable. Compártale a la gente eso. No hay que esperar tampoco un acuerdo de iglesia para poder hacer eso, ¿verdad? Eso cada individualmente uno lo hace. Colectivamente sí, con la iglesia, con la congregación, pero el llamado es individual también hacerlo. Y no porque como la iglesia no se mueve, yo no me muevo, tampoco, ¿verdad? Esa es salida olímpica, no tiene nada que ver. De hecho, el llamado es individual. En la iglesia deberíamos capacitarnos para eso. O sea, todo lo que hacemos ahí en la iglesia es para eso. Debe de ir perfilado para eso, orientado para eso. Versículo 31. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Entonces, cuando uno lee eso, bueno, y ya no recibieron el Espíritu, pues. O sea que vuelven a recibirlo. No, lo que pasa es que en el 2:41, capítulo 2, versículo 41, y en el capítulo 2, versículo 47, y hay otro en el 3, en donde dice Lucas que hay nueva gente que está incorporándose a la comunidad de fe. Cree en lo que está hablando Pedro, en lo que están hablando los apóstoles. En este sentido son nuevas personas que se están incorporando. Y por lo tanto, viene otra vez la presencia del Espíritu Santo hacia las nuevas personas. Hacia las nuevas personas. La comunidad de creyentes, de discípulos, son las que reciben el Espíritu Santo. No es cuestión de que tuvieron y se vaciaron y volvieron a tener, ¿verdad? Eso no. El Espíritu Santo es parte esencial para la vida de esta comunidad de discípulos. Todo discípulo tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Pues la primera pregunta es saber si soy o no soy discípulo de Jesús. Si soy discípulo, sí va. Si soy discípulo. Entonces, este segundo relato, los versículos del 32 al 37, que dice, bueno, entonces aparece algo más sensacionalista, que a eso es lo que le damos más atención, ¿no? Que tembló. O sea que la presencia del Espíritu debe de temblar para que... No, tampoco, ¿verdad? Así como tampoco el viento fuerte, como aparece en el capítulo 2. Va a aparecer de diferente manera y de diferente forma. Dios no solamente habla a través de ese tipo de manifestaciones, sino también de la sutileza, como aparece también en la Biblia, ¿verdad? En la brisa imperceptible por el ser humano que aparece en la Biblia también. Dios escoge cómo. Allí sí no hay regla ni nada de eso. Versículo 32. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un solo espíritu. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas lo vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es el segundo relato que Lucas nos cuenta de que cómo era el proceder, el actuar, la convivencia en estos aspectos materiales, en las necesidades básicas, dirían otros, ¿verdad? Entonces lo que aparece ahí es que no habían necesitados entre la comunidad. Algunos piensan de que en la actualidad debe de ser así si queremos ser entonces fieles allá, ¿verdad? Yo creería que no, sino que se da el contexto, el momento histórico determinado. Pero que algo quiere decir también aquí, sí, ¿verdad? Eso también. Entonces, no es cuestión de que, ay, sí, ¿verdad? No, pero eso era para allá. Y no tiene nada que ver aquí. Tampoco. Lo que dije es que la primera parte era la cuestión de valores, de creencias, de fe. Y esta parte tiene que ver con los aspectos materiales. Entonces, hay una combinación de tanto aspectos espirituales como aspectos materiales. ¿Cómo era que se relacionaban entre ellos? Hay varios aspectos ahí que son importantes. Uno, que para hacer comunidad tú debes de conocer quiénes son los que van a la comunidad, por ejemplo. ¿Quiénes son? Conocerlos, pues. A los de la comunidad. Eso sí aparecía ahí, ¿verdad? Sí aparece. ¿Por qué digo yo que sí aparece? Porque dice que la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un solo espíritu. Y tiene vinculación también con lo que dice en el versículo 24, cuando ellos oyeron de un solo ánimo, alzaron la voz. Eran uniformes, no es que estaban uniformados ni alineados, ¿verdad? Todos aquí vamos a pensar de esta manera, aquí como les gusta también a muchos. No. Cada quien tenía su propia identidad. Sin embargo, la unidad está en medio de la diversidad diversidad de formas de pensar, de la diversidad de procedencias culturales, sociales, económicas. La unidad puede construirse a pesar de las diferencias de conocimiento, de años de escolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la comunidad entonces de discípulos de Jesús tiene que ver con eso. Tiene que ver que entre la comunidad ellos fueron entendiendo de que debían de ser solidarios unos con otros. Pero se es solidario solamente cuando te conoces unos con otros. Y los otros con los unos también, ¿verdad? No solo que te conozcas con tu grupito, sino que con todo, pues. Si no, dejaríamos de ser comunidad. La comunidad no es sectorial. Sí, la comunidad es de todo. Entonces, la iglesia se construye en esa base, en ese fundamento, que es el de Jesús. Porque Jesús enseña eso. Jesús, es que le prohibimos que anduviera haciendo eso. Y les dije, si no te encontré nosotros, es con nosotros. Se nos lo prohíban. Pues de qué, ¿verdad? Les van a estar prohibiendo que bauticen a los otros.
se va a meter con la samaritana. No, nosotros no podemos así porque son nuestros enemigos, pero ¿qué? Jesús no anda con eso. Entonces Jesús proclama otra cosa. Eso es lo que hay que aprender, lo de Jesús. Entonces, aquí venimos otra vez y la iglesia se construye así. Se construye en la proclamación de la palabra, en la proclamación de la verdad. Eso es Jesús. La verdad es Jesús. Eso es lo que hay que enseñar. Si no me va a enseñar eso, pues se puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero lo que somos llamados es a eso. Y el Espíritu Santo nos va a dar ese poder, no el de apantallar a la gente, ¿verdad? Sino de testificar con la vida lo que realmente es Dios, es Jesucristo en uno. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, queremos agradecerte entonces porque nos invitas a través del ejemplo de la lectura y reflexión de tu palabra, que necesitamos cumplir con el mandato que nos encomendaste. Necesitamos hacerlo de manera individual, de manera colectiva, de manera presencial ahora, de manera virtual también. Lo podemos hacer de diversas formas y maneras. Queremos pedirte entonces sabiduría para hacerlo. Te pedimos entonces que nos ayudes para darnos la certeza, la seguridad, la convicción, la valentía de poderlo hacer. Y no pensar tanto en las consecuencias o en la burla. En el nombre de Jesús te pedimos una bendición para cada uno de nosotros. Amén. Buenas noches, hermanos.